Bueno, hoy nos acompaña la doctora Natalia Villegas Bernal. Ella es médica y oftalmóloga de la Universidad CES y especialista en oftalmopediatría de Foscal en Bucaramanga. Y yo, el doctor Julián Espinosa, también soy médico y oftalmólogo del CES y subespecialista en cirugía plástica ocular. Bueno, este tema de efectos de dispositivos electrónicos en los niños, lo bueno, lo malo y lo feo, lo presenté durante mi formación de oftalmología en el módulo, en el semestre de oftalmopediatría. Y me gustaría compartirlo con todos ustedes. De pronto no están tan acostumbrados como a este modo de presentación de la información que es basada en la evidencia, así es como hacemos en medicina, información y recomendaciones basadas en la evidencia. ¿Qué significa eso? Que no hacemos como recomendaciones o aseveraciones así a la ligera, sino que todo es basado en experimentos, en estudios, en investigación. Entonces, muchos de los datos de pronto no coinciden exactamente, hablando, por ejemplo, que uno dice 2 años, el otro dice 3 años, 2 años y medio, porque es basado en cómo se diseñó el estudio. Igualmente, cuando hablamos de que una cosa se asocia a otra, no quiere decir que el 100% de los pacientes o de los niños expuestos a un evento definido van a presentar la consecuencia. Siempre hablamos de porcentajes. Entonces, si en algún momento hablo que se asocia a, no quiere decir que con que una vez que haya, no sé, visto televisión, ya va a tener la consecuencia en el futuro. Todo es con porcentajes, todo es asociado a, entonces no es como siempre ni nunca en medicina. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Entonces, es un hecho que en el día de hoy cada vez vemos menos esto. Niños en el parque, jugando, haciendo actividades eh, entre, entre pares y con los papás. Y cada vez vemos más esto en videojuegos, en el computador, en el celular, televisor. Pero ¿es esto necesariamente negativo para los niños? Entonces, poco sabemos del impacto de estos dispositivos en el aprendizaje, el comportamiento y la dinámica familiar. Es un hecho que los niños están expuestos a este tipo de tecnología, eso no lo podemos negar, y la recomendación en la literatura y el mensaje de esta charla no es desanimar el uso de la tecnología en los niños, por el contrario, pues, si la tenemos hay que aprovecharla, pero hay que saber aprovecharla. Entonces, lo que quiero hacer es proveer a los padres con la herramienta y dirección necesaria para que el uso de los dispositivos aumente lo más posible el aprendizaje y desarrollo del niño. Entonces, estos hechos no quiere decir que sea algo bueno ni malo, es simplemente los hechos que muestran los estudios. Un niño en 1970, la edad promedio a la que un niño empezaba a ver televisión era 4 años. Hoy es desde los 4 meses o antes. Un niño promedio ve 4.5 horas de televisión al día y este es el 40% de su tiempo despierto, es muchísimo. Y los niños entre los 8 y 10 años gastan en promedio 8 horas al día con algún medio electrónico, mientras que los adolescentes más de 11 horas al día. El 71% de los niños y adolescentes entre 8 y 18 años tienen un televisor en el cuarto. Y en 2013 el 75% de los jóvenes entre 12 y 17 años tienen celular versus 45% en el 2004. Y yo creo que ahorita pues es mucho más de, bueno, más del 75%. El 83% de los niños entre 2 y 8 años usa algún dispositivo móvil. ¿Por qué es importante las experiencias tempranas?
El cerebro del recién nacido tiene un peso promedio de 333 gramos y el cerebro a los 2 años de edad un peso de 999 gramos. O sea, en 2 años triplica el peso del cerebro. Y llega casi al peso del cerebro adulto. O sea, miren este incremento tan importante en tan solo 2 años que casi llega al peso del cerebro en el adulto. Pero no necesariamente el peso quiere decir aprendizaje. El cerebro al nacer tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas, pero relativamente pocas conexiones. Las conexiones entre neuronas se llaman sinapsis. En el recién nacido hay aproximadamente 2.500 sinapsis por cada neurona. A los 3 años no son 2.500, sino 15.000 sinapsis por neuronas. Más de 1.000 billones de conexiones. Esto es lo que representa el desarrollo cerebral en los niños. El cerebro, pues para recordar, para aprender y todo eso, se basa en las sinapsis, en las conexiones entre una neurona y otra, y así es como aprendemos. Si esa sinapsis se queda, ese aprendizaje se queda. Si esa sinapsis o conexión se pierde, es cuando olvidamos las cosas. Entonces, para luego, en el adulto, quedar con unas 100 a 500 billones de sinapsis. Entonces, a los 15 años, se bajan esas sinapsis de las cosas que olvidamos, que dejamos de usar, o que fue una cosa, una experiencia que vivimos una sola vez y no nos quedó aprendida. Este es un experimento donde hicieron un PET scan. Un PET scan es un examen en el que ve el consumo de oxígeno en el cerebro. Y el consumo de oxígeno se traduce en actividad cerebral. Entonces, aquí a la izquierda vemos la actividad cerebral de un niño de desarrollo normal y a la derecha vemos la actividad cerebral de un niño con privación sensorial. Los niños que presentaron esto vivían en un orfanato, con poca comunicación, con poca interacción. La interacción con los adultos también era restringida. Y podemos ver menos áreas rojas, o sea, menos áreas de consumo de oxígeno o de actividad cerebral. Pero no solo la falta de estimulación a temprana edad tiene efectos negativos, también influye la calidad de esas experiencias. En este video de Baby Einstein, dirigido a menores de 2 años, muestra unas imágenes rápidamente cambiantes, sin formar una historia coherente entre una escena y la otra, lo que mantiene al bebé concentrado, por supuesto, pero condiciona al cerebro a condiciones lejanas de la realidad. En la realidad, si estamos en clase, si estamos haciendo un trabajo, si estamos haciendo un juego, pues el juego tiene una duración o la clase tiene una duración de media hora, 40 minutos, una hora, una reunión que dure una hora. Estamos con estas imágenes así rápidamente cambiando, estamos condicionando al cerebro a esperar que cada 5 segundos pase algo nuevo. Y eso no es una condición en la vida real. Entonces, una exposición prolongada a imágenes con cambio rápido en etapa crítica del desarrollo cerebral va a condicionar al cerebro a esperar estos altos niveles de estimulación en la vida real, y no los hay. Y esto es lo que produce problemas de atención en el futuro. Acá, Julio, me gustaría Dímelo. intervenir y es que lo que acabas de decir es muy importante. De ninguna manera el objetivo de esta charla es satanizar el uso de los dispositivos electrónicos, pero sí hay estudios importantes en los que se ha mostrado que los niños que pasan muchas horas frente a dispositivos electrónicos, sea computadora, iPad, celulares y televisión, realmente está asociado a déficit de atención en el futuro e hiperactividad. Principalmente el déficit de atención se asocia mucho al uso desmedido de dispositivos electrónicos.
y tiene mucho que ver con lo que acabas de explicar de el uso de algunos programas o de algunas aplicaciones que no están diseñadas para el desarrollo neurológico que tienen los niños. Perfecto. Entonces, en esta serie de estudios, bueno, siempre que hablo de algún estudio, aquí abajo va a salir pues como la cita por si alguien quiere irlo a buscar y leerlo. Mostró que por cada hora que el niño menor de 3 años ve televisión, se aumenta un 10% el chance de tener problemas de atención a los 7 años. Y cada hora de estimulación cognitiva antes de los 3 años de vida reduce en un 30% el chance de desarrollar problemas de atención a los 7 años. Y otro estudio mostró que si el contenido es violento, el contenido de lo que está viendo el niño es violento, aumenta más el riesgo de problemas de atención en edad escolar. Los programas de televisión como Plaza Sésamo o las pistas de Blue han demostrado que promueve las habilidades académicas tempranas en edad preescolar, entre 3 y 6 años. La edad es muy importante. Esto ayuda a los niños a aprender números y letras y también enseñan otras habilidades interpersonales como la tolerancia étnica y racial y la empatía. Sin embargo, los niños menores de 30 meses no tienen la capacidad de aprender de videos y de televisión. Lo hacen por interacción con el mundo real. No entienden que lo que hay en una pantalla es una representación o una grabación del mundo real. Entonces, no pueden hacer esa asociación y ese aprendizaje de lo que están viendo en la pantalla pertenece al mundo real. No lo saben diferenciar. En este Aquí grupo de edad, nuevamente, dime. aquí nuevamente voy a participar un poquito y es en eso que tú acabas de decir. En los niños mayores de 3 años, un uso acompañado, y eso es muy importante, siempre tiene que ser acompañado de dispositivos, sea televisión como los programas que acabaste de decir, Plaza Sésamo, Pistas de Blue, Dora la Exploradora, Los vecinos de Roger, creo que es otro de los que está recomendado por la Academia Americana de Pediatría. Son programas que les pueden ayudar a los niños mayores de 3 años a aprender palabras, números, y les puede ayudar para su aprendizaje. A los menores no, y esto es porque, como Julián lo dijo, los niños que tienen menos de 24 meses no pueden extrapolar una imagen en 2 dimensiones a algo de 3 dimensiones. O sea, para ellos eso nunca va a salir a la realidad. Lo que están viendo en la pantalla no se puede extrapolar a la realidad. Entonces, por ejemplo, un niño de 15 meses puede aprender palabras de una pantalla, pero no puede extrapolar que lo que está aprendiendo de esa pantalla lo puede aplicar a la vida cotidiana. Los niños mayores de 18 meses ya pueden aprender algunas palabras pues, que aprenden de las pantallas. Pues eso puede ayudar. No sé, creo que más adelante vas a hablar sobre las videollamadas, ¿cierto? Sí, bueno, estaba en uno de los artículos que tú me diste, si quieres lo comentas ya. Bueno, entonces, para los niños que tienen menos de 1 año, definitivamente no se recomienda ningún uso de pantallas, celular, iPad, computador, televisión. El único contacto que se acepta para niños menores de 1 año con pantallas es para tener videollamadas, porque como hoy en día, y especialmente en esta época que estamos en la pandemia, muchos niños viven lejos de los abuelitos, los tíos o la familia, entonces está bien hacer videollamadas con los niños menores de 1 año, pero ese es el único contacto que está aceptado para los niños menores de 1 año con las pantallas. Luego de 1 año, los niños entre 1 año y 18 meses, entonces se prefiere que no se expongan a pantallas, pero si van a exponer a los niños menores de 1 año a pantalla, perdón, a los niños entre
entre 1 año y 18 meses a pantallas, entonces esa exposición debe ser menos de 1 hora y debe ser con programas que estén diseñados para niños y siempre todo debe ser acompañado. Los padres siempre deben, si digamos le van a prestar una aplicación en el iPad o en el celular, los padres primero deberían haber ensayado la aplicación, jugar ellos primero, ver de qué se trata y luego prestárselas a los niños. Y nunca dejar a los niños solos usando los dispositivos electrónicos. La idea de los dispositivos electrónicos para que sean educativos es que siempre haya un acompañamiento de los padres. Correcto. Entonces, ¿qué Ah, características? yo tengo una Pregunta. Sí, Cami, perdona que te Sí, silencié. Dale. ok. Una pregunta. O sea que el problema es el contenido a los que los vamos a exponer. O sea, como tal, la luz azul de la videollamada o de la exposición, pues normal, no los afecta. O sea, el problema es el contenido. Sí, O sea, me hago ahorita, entender. O sea, yo nunca sí, la voy a exponer pues a un video ni nada de eso. Pero la luz azul como tal por la videollamada, eso no la afecta. no, Pues ya Julián justo más ahora voy adelante a va a hablar hablar de la un luz azul. poco sobre eso, entonces no lo voy Ujú. a... Sí, pero más adelante si te quedan dudas de la luz azul, hablamos también de la luz azul si te quedan dudas. Sí, ahorita hay Vale, diapositivas mil de eso. gracias. Entonces, ¿qué características tiene Pistas de Blue y Plaza Sésamo y las que recomendó Nati? Que interactúan con el niño, esperan a que el niño responda, son muy repetitivos y obviamente el contenido que enseñan, pues las letras, los números y le preguntan o le dicen, obviamente es un televisor, no sabe si el niño está respondiendo o no, pero hace como que sí. Y el niño se lo cree y el niño responde y grita. Y si Dora dice que salte, el niño salta. Eso es lo que se busca en estos tipos de programas que se recomiendan, que sea interactivo y que espere una respuesta del niño. Entonces, como habíamos dicho, menores de 2 años no es recomendable televisión, por lo que habíamos comentado. Y otra cosa bien importante es la televisión de fondo o el background TV para los niños. Está completamente prohibido que la mamá o el papá estén viendo las noticias o algún contenido que no sea dirigido para niños y que el niño esté presente. ¿Por qué? Número uno, es tiempo que el papá o la mamá no le está prestando al niño, no le está prestando atención al niño, no está interactuando con el niño, no le está hablando, no está jugando con él. Entonces es tiempo perdido que el niño está despierto y no está aprendiendo. Segundo, las imágenes, el sonido, los colores van a distraer al niño de su juego. El juego en físico o el libro que esté leyendo o los cubitos que esté armando es lo que lo va a promover su aprendizaje. Pero el televisor prendido lo va a distraer de esas actividades. Entonces, como había mencionado también, el contenido del programa importa. Los programas como Dora la Exploradora, en los que el personaje le habla al niño, le promueve la participación, nombra objetos, provee oportunidades para responder y son de ritmo lento y repetitivo, se relaciona positivamente con la expresividad del lenguaje y vocabulario. Por el contrario, los programas de ritmo rápido y contenido fantástico como Bob Esponja se asocia a menor capacidad para realizar los test de función cognitiva en niños de 4 años de edad. Esto, para hacer un poquito de resumen, los test de función cognitiva son unas pruebas que se les hacen a los niños en los estudios eh, que son como pruebas de cómo se desenvuelve un niño para poder solucionar un problema. Entonces son como unos test de secuencia que luego que pasa la primera secuencia, eso le lleva a otra pregunta y así a resolver algún problema, obviamente sencillo para los niños, y así es como evalúan la función ejecutiva.
Los dispositivos electrónicos en menores de 2 años tienen una necesidad crítica de interactuar. O sea, los niños, perdón, tienen una necesidad crítica de interactuar directamente con sus padres o los tutores para el sano desarrollo cerebral. El resultado de 8 estudios mostró que bebés menores de 18 meses expuestos a televisión o videos infantiles sufren de retraso en el desarrollo del lenguaje. Esto puede ser explicado por la menor interacción verbal entre los padres y el bebé, que esto es lo importante. Ningún estudio ha podido documentar los beneficios de la televisión o videos infantiles en menores de 2 años. Tampoco con el uso de dispositivos interactivos sin el acompañamiento de los padres. Como dijo ahorita Nati, entre 1 año y 1 año y medio, si es de buena calidad, si está interactuando, o sea, si el padre o el tutor hace parte activa del juego con el dispositivo electrónico, eso sí podría beneficiar. Pero sin el acompañamiento de los padres no tiene ningún beneficio. Los niños menores de 2 años aprenden interactuando con personas y objetos, no con pantallas. Los niños, ya todos que tienen bebés se dan cuenta que lo que cojan se lo llevan a la boca, porque ellos no solo aprenden viendo, tienen una visión muy borrosa, no solo aprenden viendo, oliendo, tocando y pues saboreando y sintiéndolo con los labios y con la lengua. Entonces, si tienen en una pantalla, en un iPad o en un celular, una imagen de una manzana, se van a llevar esa manzana a la boca y lo que van a sentir es un vidrio plano y frío. Eso no se va a relacionar y va a interferir con el aprendizaje de qué es una manzana, como para que lo entiendan así. A diferencia de los mayores de 2 años, que ya conocieron cómo se siente, cómo se huele, cómo sabe una manzana, y luego lo ven en una pantalla y dicen, ah, esto es una foto de una manzana. Yo quiero adicionar algo Sí. ahí, todo lo que dijiste está perfecto y como lo dijiste, menores de 18 meses, vamos a desestimular completamente el uso de pantallas, la única pantalla que está permitida es la videollamada y mayores de 18 hasta 2 años, 24 meses, las indicaciones que tú diste. Pero entonces una preocupación de los papás a veces es, ay, es que si yo no le presto la pantalla al niño ahora que está chiquito, después ya cuando sea grande, todo el mundo de él va a ser digital y él no la va a saber manejar. Esto es completamente falso, porque todas las pantallas y los dispositivos electrónicos que tenemos hoy en día son completamente intuitivos. Entonces no es que su niño se vaya a retrasar en el aprendizaje de dispositivos electrónicos si usted no le introduce los dispositivos electrónicos hasta después de los 2 o 3 años. No tiene absolutamente ningún problema en retrasarle un poco la introducción de los dispositivos electrónicos y esto no va a hacer ni que el niño sea más malo en el colegio porque no sabe manejar los dispositivos o que después no va a saber manejar un computador. Entonces ese es un miedo o un mito que me gustaría que quitáramos. Muy bien. Entonces, basado en la investigación que hice, se sugiere que el uso de dispositivos puede convertirse en una herramienta para el aprendizaje si se tienen en cuenta estos 2 factores críticos, el contenido y el contexto. Las aplicaciones y juegos deben ser interactivos y diseñados para la edad. Tiene que tener obligatoriamente la participación de los padres. Hablarle al niño de lo que está viendo y relacionar lo que ve con el mundo real. Entonces, si jugaron un juego o vieron un video de colores, ya luego irse con el niño a su juego de cubos y repasar los colores, o irse, qué sé yo, al closet y repasar este vestido, de qué color es, azul, este qué color es, rosado. Es relacionar lo que acabaron de aprender con el mundo real. Aquí hay unas recomendaciones de esta página de commonsensemedia.org. Los invito a que entren y a que naveguen. Tiene recomendaciones de libros, de programas de televisión y de juegos y aplicaciones según la edad del paciente. Y lo bueno es que si está aquí en esta página, Common Sense Media, están estudiados. A diferencia, pues, de que si vas por la aplicación de Apple,
y te encuentras uno que dice para mayores de 2 años, pues no necesariamente está estudiado y diseñado para tal. Y otra empresa que le pone mucho estudio y mucha pensadera a esto es Plaza Sésamo. Entonces, en esta página, sesamstreet.org, ahí encuentran también videos, juegos, aplicaciones y obviamente el programa de televisión. En estas páginas de 0to3.org, los padres pueden encontrar material importante para saber cómo implementar un adecuado uso de dispositivos electrónicos en sus hijos. Se enfatiza siempre la importancia de la participación de los padres. Otra vez. Este estudio con niños de 15 meses mostró que cuando los padres participaban activamente en el uso del iPad, hablándoles de lo que veían y de lo que le hacían y haciendo luego la relación con el mundo real, era 22 veces más probable que los niños hicieran una transferencia del aprendizaje al mundo real, comparado con los niños cuyos padres no fomentaron una experiencia interactiva. Los iPads no deben ser una niñera electrónica. No es que me voy a ir a cocinar, le dejo el iPad para que me deje quieto, para que me deje quieta. No, tiene que ser una herramienta de aprendizaje. ¿Y qué es esto de la transferencia del aprendizaje? Que un niño, después de ver algo en un programa de televisión, pueda luego verlo en vivo, que ese animal de cuello largo y de manchas se llama jirafa. Esto es transferencia del aprendizaje y es crítico porque significa que el niño es capaz de aplicar el conocimiento a experiencias en el mundo real. Una serie de estudios en donde un grupo de niños entre 2 y 2 años y medio veían un televisor cómo escondían un peluche detrás de un mueble en el cuarto. Y otro grupo de niños veía la misma secuencia, pero en persona, como una obra de teatro. Luego, los niños entraban al cuarto, exactamente igual al del video, y se les pedía que encontraran el peluche. Entonces, casi todos los niños que vieron la secuencia en persona encontraron el peluche. Y menos de la mitad de los que lo vieron en el televisor encontraron el peluche. Y de los niños que lo vieron en el televisor, les fue muchísimo mejor a los de 2 años y medio comparado con los de 2 años. Esto nos está reiterando todo lo que venimos diciendo hasta ahora. Un estudio similar adicionó un tercer grupo en el que el niño tenía que interactuar con la pantalla para revelar el escondite del peluche. Este grupo tuvo resultados similares al grupo que vio el escondite en vivo y ambos fueron superior a los que solo vieron el video. Y también es la importancia de la repetición. Otro estudio mostró que con muchas repeticiones los niños alcanzan a aprender de los dispositivos, pero que se requiere menos repeticiones si el aprendizaje es interactuando con el mundo real. Esta revisión, que incluyó 67 estudios, relacionó negativamente el tiempo usado en los dispositivos electrónicos como computadores, televisión, videojuegos, dispositivos móviles, con la duración y la calidad del sueño y los efectos por privación del sueño. El 90% de los estudios demostraron un efecto negativo en el sueño. El menos relacionado fue el televisor, pues con el televisor no requiere interacción con el niño. Sin embargo, aún así se relacionó en un 76% con problemas del sueño. Entonces, tampoco se recomienda. Los mecanismos propuestos, dime. Te voy a volver bueno, vas a seguir hablando del sueño. Acá Sí. también muy importante, pues se le ha atribuido mucho el tema de la alteración del sueño con la luz azul. Entonces, tú ya vas a hablar sobre eso, pero me voy a adelantar un poquito y es que muchos de los dispositivos electrónicos hoy en día tienen mecanismos para disminuir o para quitar la luz azul. Pero sin embargo, a pesar de que se ha disminuido o se ha quitado la luz azul en algunos de los dispositivos, aún se sigue viendo trastorno del sueño en los niños
cuando usan dispositivos electrónicos antes de dormir. Y esto no solo tiene que ver entonces con la luz azul, sino que también tiene que ver con el estado de alerta que promueve el uso de dispositivos electrónicos en los niños. Entonces es muy importante que no se usen dispositivos electrónicos, especialmente tabletas y celulares, una hora antes de que los niños se duerman, porque si se usa en la hora antes de que los niños se duerman, los niños van a estar muy alertas, muy despiertos y va a ser más difícil para ellos conciliar el sueño. Ya te voy a dejar decir, pues, hablar lo que vas a decir de la luz azul. Ujú. Es correcto. En el celular ponemos acá arriba y le dejamos presionado aquí en el de la iluminación y aquí abajo sale lo de Night Shift. Entonces el Night Shift lo que hace es que pone todo como en tonos naranjados, lo que hace en realidad es quitar los tonos azules para que esa estimulación de luz azul no afecte tanto, pero bueno, no es la solución. La solución es, como dice Nati, evitar la exposición a pantallas una hora antes de la hora de dormir, mínimo una hora antes, ojalá más. Entonces, los mecanismos propuestos por el cual hay problemas del sueño con el uso de pantalla es que el uso de los dispositivos electrónicos desplaza directamente el tiempo de sueño o el tiempo de actividades relacionadas con el higiene del sueño. Entonces, no necesariamente es que ya es hora de dormir y el niño se pone a ver la pantalla, sino que durante el día, en vez de estar haciendo ejercicio, corriendo o cualquier actividad que lo canse para poder dormir en la noche, está en la pantalla. Entonces, eso indirectamente también, el uso de la pantalla en el día, en la mañana, también va a afectar el sueño durante la noche. Y el uso de estos dispositivos en la noche produce una estimulación psicológica que interfiere con el sueño. Y peor aún si es dispositivos como el Nintendo Wii, que tiene que estar el niño saltando, brincando y corriendo a las 9 de la noche, va a quedar muy excitado psicológicamente y esto va a interferir con el sueño. Entonces, la importancia de limitarlo a horas del día. La exposición durante la noche a la pantalla brillante del televisor, computador u otros dispositivos suprime la melatonina y retrasa el ciclo circadiano. La melatonina es un neurotransmisor que está en el cerebro, que ahorita vamos a ver cuál es su vía, y al liberarse es lo que promueve o produce el sueño. Las pantallas LED emiten gran cantidad de luz en el espectro de onda corto, 460 nanómetros. Esto es la luz azul, la cual suprime la secreción de la melatonina. Finalmente, la radiación electromagnética de los teléfonos móviles altera la arquitectura del sueño y retrasa la producción de melatonina. Esta es el que menos estudios encontré, solamente 2 estudios relacionando esa radiación electromagnética, porque está como bien difícil de diferenciar si es la luz o la radiación. Entonces, ¿qué pasa con los problemas del sueño? Pues eso se traduce en un deterioro en el rendimiento al día siguiente. Entonces es bien importante. Entonces, las células ganglionares de la retina, están acá dentro de los ojos, son las encargadas de llevar la información de la luz versus oscuridad. Y los bastones, son un tipo de células de la retina, son los responsables, tienen un pigmento llamado melanopsina. A través del tracto retino-hipotalámico, que es este cablecito o este nervio que va por acá, que es el nervio óptico, van a llevar información al núcleo supraquiasmático, que es este que vemos acá. Entonces, el núcleo supraquiasmático toma esta información sobre el ciclo luz-oscuridad externo, la interpreta y la envía a la glándula pineal, que la tenemos acá a través de este que se llama el ganglio cervical. Esta última, la glándula pineal, secreta esa hormona melatonina en respuesta al estímulo proveniente del núcleo supraquiasmático. Si yo estaba señalando aquí en esta pantalla, pero bueno, aquí lo vemos, la retina lleva por aquí por el nervio óptico y aquí en la glándula pineal es donde se libera la melatonina. Entonces,
si este no ha sido suprimido, el núcleo supraquiasmático, por la presencia de luz brillante. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos oscuridad, hay una estimulación de esas células ganglionares y hay una estimulación del núcleo supraquiasmático que le manda información a la glándula pineal de liberar la melatonina y eso permite el sueño. Por el contrario, la luz, ya sea del sol o de las pantallas, producen una inhibición de esas células ganglionares y no van a producir una liberación de melatonina finalmente. Entonces, la secreción de melatonina durante el día es baja y durante la noche debe ser alta, si no nos exponemos a la luz de las pantallas. Entonces, ahorita lo que teníamos prometido de la luz azul. El efecto de los medios está este electrónicos. estudio. A ver, acá. La luz en la retina, mire, usted que necesita el celular para dormirse, vea el daño. Entonces, hablando aquí de la luz azul, este estudio es in vitro. ¿Qué significa in vitro? Que no es en un ojo real ni en pacientes, sino son células de la retina que están en un plato de vidrio expuestas a la luz LED. Entonces, este estudio pues demostró que sí había como una tasa de apoptosis o de muerte celular en las células de la retina, que se llama EPR, y se vieron más afectadas las que fueron expuestas a luz de Por alta Bluetooth energía, debe o sea, ser, ¿sabes? menor longitud de onda, que es la Debe ser luz por Bluetooth. azul. Esto es comparado A ver. con otras longitudes de onda. Pero quiere decir esto, que es deleteria la luz azul para la retina, no necesariamente. Esto fue un estudio in vitro. Debe ser por Bluetooth, ¿no? Sí, pero no, tiene que estar sincronizado. No sé, no. Ya. Entonces, estaba explicando, con estudio in vitro no representa las condiciones reales. Dentro del ojo está la córnea, es el cristalino absorbe gran cantidad de luz azul, no alcanza a llegar a la retina. Entonces, no hay un estudio que haya demostrado que la luz azul sea deleteria para la retina. El sol, de la luz del día, produce muchísima más cantidad y al ojo le llega muchísima más cantidad de luz azul comparado con la luz azul que puede producir una pantalla. Y aún más deleteria es la luz ultravioleta del sol. Y pues todos hemos vivido años y años y años expuestos a la luz del sol y pues no se nos daña la retina directamente. Entonces, una exposición muchísimo menor, que son las pantallas de los celulares, no van a causar un daño en nuestra retina per se. Entonces, esos estudios que demuestran que entre todo la luz azul es la que más produce daño, pues sí, pero no justifica pues todo el cuento de no exponerse a la luz azul porque me va a dañar la retina, etcétera, etcétera. No, no hay evidencia de eso. Estos lentes que bloquean la luz azul, que son para pantallas y qué tales, pues la verdad es que no genera un plus, no se recomienda, pero tampoco es malo. O sea, si las tienes, te está bloqueando la luz azul, que te puede bloquear el ciclo del sueño, no pasa nada. Y ya recomendaciones para adultos, si tenemos largos tiempos de pantalla, que nos empieza a arder los ojos, ojo lloroso, ojo rojo, pues las gafas con el filtro de luz azul puede ser beneficioso en el sentido de que tenemos como una barrera que nos evita que se evapore tan rápido la lágrima o nos evita que le llegue una corriente de aire directo al ojo y esto puede ayudar con el cansancio de los ojos. Pero lo que más se recomienda es hacer las pausas cada 20 minutos, mirar al frente y mirar a lo lejos durante 20 segundos cada 20 minutos y eso nos ayuda mucho con el cansancio de los ojos cuando estamos leyendo o trabajando. Pues como esa reglita que acabaste de decir, me gustaría hacerle énfasis que es la ley del 20-20-20. O sea que esto
es para, tanto para adultos como para niños que ya están usando dispositivos. Y la quiero, pues aunque tú ya la dijiste, me gustaría repetirla para que quede clara. O sea, que cada 20 minutos se hagan pausas de 20 segundos a las que se mire un objeto que esté a una distancia de 20 pies. 20 pies son más o menos 6 metros. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, no solo para los adultos, que es muy importante, por ejemplo, para nosotros mismos, sino también para los niños que ya los tenemos expuestos a dispositivos electrónicos. Y otro tip que se puede tener con los niños es que, por ejemplo, cuando están leyendo en el iPad, eh, se le pongan, hay una forma en la que se le pueden poner como pie de páginas o como pestañitas. Entonces, que cada que lleguen a esas pestañitas, los niños hagan pausas. Igual, si no se están usando dispositivos electrónicos, sino que lo que están usando son libros de papel, entonces estimular al niño que cada que termine un capítulo haga pausas de 20 segundos mirando un objeto que esté a 20 pies. Correcto. 20 pies o más. La importancia es que vea a lo lejos. Entonces, ahorita hablemos un poquito de la relación entre los dispositivos electrónicos y la obesidad en niños. Entonces, este estudio que se realizó en Montería, Colombia, incluyó 546 adolescentes entre los 12 y 18 años. Más de la mitad reportó ver televisión u otro medio electrónico más de 3 horas al día, y el 80% de ellos reportó ser físicamente activo, y mostró una asociación directa entre la exposición a medios electrónicos y mayor índice de masa corporal y circunferencia abdominal en los hombres, independientemente de la actividad física. No se demostró ninguna asociación en las mujeres de este estudio. Entonces, a mayor tiempo viendo televisión, se asocia a mayor riesgo de obesidad, mayor sedentarismo y menor actividad física. La estimulación de consumo de comida chatarra al ver televisión o jugar videojuegos y alteración del sueño que se ha asociado también con la obesidad. Cuando comemos también viendo televisión, nos distraemos de lo que está viendo en la televisión y no se produce o no se estimula bien la sensación de saciedad. Entonces seguimos comiendo mientras estamos viendo televisión y no estamos concentrados en lo que estamos comiendo. Eso hace que pues, aumentemos el consumo de comida. Tener un televisor en el cuarto, además, exacerba o aumenta el impacto de la televisión con el aumento de peso de los niños. Y hay una correlación fuerte entre el tiempo viendo televisión y los niveles de azúcar en sangre, diabetes mellitus tipo 2 y la resistencia a la insulina, también como el síndrome metabólico, hipertensión e hipercolesterolemia posterior pues en la edad adulta. Al disminuir el tiempo de televisión y promover la actividad física, mejoran los índices de adiposidad. Ahorita hablemos de la miopía y los dispositivos electrónicos. Miopía es el defecto refractivo en el que no vemos bien o vemos borroso de lejos. Entonces, la prevalencia de la miopía aumenta progresivamente y se ha demostrado la asociación de la miopía con el uso de dispositivos electrónicos que aumentan el esfuerzo de la visión cercana y disminuyen el tiempo al aire libre, o sea, disminuyen el tiempo de visión lejana, haciendo algún deporte o corriendo o elevando cometa. Todo eso estimula la visión lejana. Si reducimos eso y aumentamos el tiempo de visión cercana, esto se ha descrito en estudios que promueve la miopía o visión borrosa lejana. El mayor tiempo en actividades cercanas se relaciona con el desarrollo y progresión de la miopía en adultos y en niños. Y realizar actividades al aire libre no se relaciona con la progresión de la miopía. ¿Por qué pongo esto así enredado? Porque el estudio no demostró que reverse la miopía salir y hacer actividades al aire libre. Simplemente no se relaciona con la progresión de la miopía. Todos estos estudios que estoy presentando aquí abajo corroboran o hablan o tuvieron resultados similares a los que les acabé de comentar. Este estudio
que incluyó 16.864 niños entre los 2 y los 9 años de edad en Europa, mostró un riesgo de 1.2 a 2 veces más de problemas emocionales y disfunción familiar por cada hora de televisión y videojuegos a los 2 años de seguimiento. Un estudio realizado en China mostró una relación directa entre el tiempo usado en dispositivos electrónicos como computador y televisión y el riesgo de desarrollar dislexia. Y esto se exacerbaba o se aumentaba si el contenido de lo que veían era violento. Entonces, ¿qué signos tenemos para identificar un niño cuando usa en exceso los dispositivos electrónicos? Entonces, es todo lo que quiere hacer, no participa en otras actividades y no interactúa. Dalty, can you hear me? Si vemos la niña, Dalty, did you hear me? habla, no le presta ni 5 de atención. Este estudio que hicieron The center tested something known as distractibility. First, the kids aged 3 to 5 are given iPads to play with. The grown-ups call their names and see how readily they respond. Jackson, what are you playing? Los directores del estudio hablaban con ellos y los niños Jackson. And Lucas, what are you playing over there? Si podemos ver, los niños no están Serena, interactuando what are you tanto, matching? están inmersos Serena. en el iPad. Posteriormente, al mismo grupo de niños le quitaron los Next, the iPads. tablets are confiscated. Oh, you're sad they're going away. It seemed to the researchers that the toddlers become more verbal, more social, more creative creatures. Like pancakes. I like pancakes. I like pancakes. Como Tova sin Klein iPad, specializes in toddler social and emotional development. See how much their vocabulary has gone up? How tall is that? hablan I'm mucho, not ready for the roof. son más sociales. Klein says the more you use a device to calm your kids down, the less likely they are to learn to do it themselves. Y esta afirmación que dice la experta al final del estudio es importantísima. Entre más se use el iPad o cualquier dispositivo electrónico para calmar a los niños, menos aprenden a hacerlo por sí solos. Entonces, cada vez van a ser más dependientes del iPad para sobrepasar alguna frustración. Entonces, si les enseñamos desde el principio a sobrepasar una frustración sin el uso de iPad, pues no lo va a requerir en el futuro para hacerlo. Encontrará otras formas de calmarse o de pasar la frustración. Quiero Entonces, aportar dime. algo acá, porque lo que tú estás diciendo y lo que dicen ahí es sumamente importante. Hoy en día vemos que el iPad o los celulares los usan como el chupo. En vez de darles el chupo, entonces para que el niño se calme y deje de llorar, les entregan el celular o el iPad. No debemos hacer eso por lo que ya dijo Julián y por lo que se dijo en el video, porque los niños pierden la capacidad de autoconsolarse. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es que se vuelvan dependientes y que cada que lloren haya que darles el iPad, sino que esto en un futuro para su desarrollo psicosocial significa que son niños, van a crecer niños que no van a tener tolerancia a la frustración. Y esto en el futuro es muy, muy grave porque vamos a tener niños que no van a entender cómo manejar sus emociones porque siempre que lloraron o siempre que quisieron tuvieron un dispositivo electrónico que los iba a calmar. Entonces debemos quitar esa costumbre de tener los dispositivos electrónicos como chupos, porque no son chupos. Correcto. La Academia Americana de Oftalmología o la de Pediatría, no recuerdo ahorita cuál, recomienda solamente para calmar los dispositivos electrónicos o un video o algo. Lo recomienda para calmar a un niño solo en 2 circunstancias. Una, en la consulta con el médico, porque el médico pues, necesita revisarlo o necesita hacerle algún procedimiento. Ahí sí se recomienda calmarlo con el dispositivo. Y en los aviones, porque no es una actividad que se haga recurrentemente y
pues necesita que el niño se calme porque todas las condiciones del vuelo, el cambio de presión y todo eso puede alterar a los niños. En los aviones sí se recomienda o es recomendable calmar a los niños con el celular. Solamente en esas dos circunstancias. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría? Limitar el uso de pantalla recreacional a menos de 1 o 2 horas al día. Limitar el uso de dispositivos electrónicos en la noche. Como dijimos, mínimo 1 hora antes de la hora de dormir, nada de dispositivos electrónicos. Desalentar la exposición a medios electrónicos a menores de 2 años. Fomentar actividades al aire libre y los juegos reales. Mantener la televisión y dispositivos con acceso a Internet fuera de la habitación de los niños. Monitorear el acceso a los medios electrónicos y siempre el tiempo con dispositivos electrónicos acompañados del padre. Y luego de ver la película o el video o lo que sea, discutir los temas y poderlos relacionar con la vida real. Establecer un plan para el uso de los medios electrónicos. No dispositivos a la hora de comer ni de dormir. Esto también es un punto bien importante. Si es hora de comer, nada de dispositivos. Y eso incluye a los padres, porque pues somos los que le estamos dando el ejemplo a los niños. Entonces no le podemos decir que no lo haga si el papá o la mamá está pegada al teléfono mientras está almorzando. Los padres deben ensayar la aplicación y jugarla con el niño y luego preguntarle qué aprendió del juego. Entonces aquí, eso lo que hablaban de generar un plan, aquí en esta página de healthychildren.org se pueden meter y ya se las muestro. Y hace como un plan. Pueden hacer como un plan por edad y todo eso. Create your family media plan. Aquí ponen la edad y todo. Y por horas, para limitarlo, van haciendo como un plan de actividades durante el día. Y durante el día, pues van a incluir la hora o las 2 horas máximo de tiempo de pantalla con los niños. Y con este plan, pues le van a sacar muchísimo más provecho al uso de los dispositivos electrónicos en los niños. Otra, bueno ya para terminar, aquí les puse en el Google Drive unas lecturas recomendadas, pues de todo el montón de artículos que encontré. Estos incluyen información para los padres y tienen en cierto sentido un tipo de escritura que es más fácil de entender para alguien que no sea médico. Entonces, les comparto luego el link y aquí entran y pueden ver pues, los artículos y las recomendaciones. Es como para que tengan en resumen de todo de lo que hablamos aquí. Dime, Nati. Ya, pues como para terminar, quisiera darles unos tips, no solo de actividades con dispositivos electrónicos, sino que la Academia Americana de Pediatría tiene unas recomendaciones de actividades para los niños según las diferentes edades. Entonces, por ejemplo, los niños que tienen menos de 1 año, se recomienda que por lo menos mientras estén despiertos, 30 minutos boca abajo, o sea, pues como sobre la barriguita, porque eso les ayuda a estimular la motricidad. También es importante que los niños menores de 1 año no estén más de 1 hora en lugares, pues en sillas o en coches o en lugares en los que esté como restringida su movimiento. Y mucho menos en esos lugares en los que tiene restringido su movimiento, pues entregarles un dispositivo electrónico para que ellos estén ahí solitos. Tercero, con estos niños menores de 1 año, tener en cuenta los tiempos ideales de sueño. Entonces, un niño de 0 a 3 meses de vida debería dormir 14 a 17 horas al día. Esto obviamente cuenta las horas de siesta.
Cuando ya tenemos niños de los 4 meses en adelante, deberían dormir de 12 a 16 horas al día contando los tiempos de siesta. ¿Y por qué son tan importantes los tiempos de dormir, de sueño en los niños? Porque los niños liberan la hormona del crecimiento principalmente cuando están dormidos. Entonces es importante que tengamos en cuenta y que esos momentos de sueño no se vayan a interrumpir por el uso de dispositivos electrónicos. Ya con niños de 1 a 2 años, entonces deberían estar por lo menos 180 minutos del día haciendo diferentes actividades con una intensidad física variada, entre vigorosa y moderada, pero que tengan actividad física por lo menos 180 minutos al día. No deben estar tampoco en lugares en los que esté restringido su movimiento más de 1 hora al día, y también tener en cuenta los tiempos de sueño, que en los niños entre 1 y 2 años deben ser 11 a 14 horas al día. Ya cuando tenemos niños más grandecitos, de 3 a 4 años, entonces también deben pasar por lo menos 180 minutos del día haciendo actividad física, y de esos 180 minutos, por lo menos 60 minutos deben ser de actividad física con una intensidad moderada a vigorosa, o sea que por lo menos 1 hora al día estén corriendo, haciendo algún deporte, jugando escondidas o cualquier cosa que los haga tener actividad física vigorosa. Los niños también de 3 a 4 años no deberían pasar más de 1 hora en lugares en los que estén restringidos, como los coches, las sillas para comer, y también tener en cuenta los tiempos de sueño en los niños de 3 a 4 años, que deben ser de 10 a 13 horas al día. Creo que ya el resto de recomendaciones las hemos ido dando, no sé si tengan más dudas. Bueno, sí, aquí están los contactos de nosotros. El LinkedIn, ponen en Google Julián Espinosa Noguera, hay que poner el segundo apellido porque hay muchos Julián Espinosa. LinkedIn, y ahí pues sale la información de contacto, de trabajo, si tienen alguna pregunta por el chat, y alguna cita, pues trabajo en Valledupar, en Colombia, aquí está la página de internet. Y la doctora Natalia Villegas trabaja en Medellín, Colombia, en Oftalmólogos El Tesoro, ella es oftalmóloga pediátrica, y están los números de contacto. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Para mí estuvo clarísimo, muy buena la charla. Mil gracias. Bien, gracias a ustedes por estar presentes. Siempre fueron Para 16, me gusta mucho. ¡Ay, Grace! ¡Qué maravilla! Excelente, aunque ya sabía pues muchísimo de eso, me encantó tu charla, no me la esperaba, pero muy buena. No uso tablets para mis hijos, 0. Eso, me gustaría también escuchar a todas las mamás y los papás que cómo manejan esto con sus hijos. Entonces ya Grace nos dice que no, 0 tabletas. ¿Cuántos años tienen tus hijos, Grace? Bueno, mi hijo mayor va para 6 y el menor tiene 2 años. En los aviones sí lo uso, porque es algo que me ayuda full. Pero en restaurantes y en la casa lo uso para nada. Si ve televisión, 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde. No más de eso. Muy bien. ¿Y el resto del día qué haces? El resto del día, bueno, como ahora no van al colegio, estudiamos, él y yo aquí con libros y eso. Hacemos actividades de experimentos, vamos afuera al patio, paseamos cicla, caminamos y así. De resto, o sea, 0 tabletas y puras actividades con ejercicio a mano y todo eso. Y digamos en un restaurante, ¿cómo lo manejas? Como por curiosidad. Bueno, yo llevo, pues ahora en estos momentos solo para Nathan, pero antes cuando lo necesitaba más siempre llevo juguetes. Los juguetes que más les guste o para colorear, así los entretengo. Okay. No es fácil, pero se puede. Muy bien, porque gracias. Lo más fácil sería darle el celular, pero no es bueno porque entonces metido en el celular y los únicos que estamos compartiendo somos el papá y yo, o sea, no Nadie dijo que ser papá era fácil.
No, para nada. Así que no nos podemos facilitar las cosas con el celular o con el iPad porque, bueno, ya vimos que no es lo recomendable. Exacto. Y Grace, ¿tus hijos tienen algún problema refractivo, miopía? Tú que eres miope. No que yo sepa. Ok. Bueno, porque tiene algún Siempre factor que va al hereditario y, Sí, como pero te digo, siempre se que va puede al prevenir médico con... le hacen el Ajá. examen de las letras. Perfecto. Y están bien. Entonces, es bien importante en ellos estimular bastante las actividades al aire libre, el deporte, Sí. para reducir el riesgo de que vayan a tener miopía en el futuro. Ok, sí, eso Bueno, hacemos ¿alguien más mucho. nos puede comentar? Handita es Handa. Juli, muchas Hola. gracias por la charla. Ay, con muchísimo gusto, Handa. Ay, Isaac tiene 7 meses, Ajá. juega muchísimo, pero discuto full con Grace porque Grace me prohíbe la pantalla. Pero Sí, nada más le pongo Plaza Sésamo por media hora. Demasiado. La Dile, Julián, es demasiado para ese bebé. Sí, ya vimos que 7 meses es muy pequeño para poder aprovechar, en algún sentido, para poder aprovechar esa media horita de Plaza Sésamo. Entonces espera que tenga 1 año y medio, que tenga 2 años, y ahí sí, como avisamos, bien importante, el acompañamiento del padre durante Es que el uso Grace del tiene a tiempo de sus hijos pantalla. en un régimen militar. Y yo Régimen a veces tengo que militar, hacer no. algo y me Es toca lo dejarlo correcto. con algo de televisión. Imagínate, Julián, que ella tiene allá a su mamá, a Damaris, que es como una hermana de ella, al papá, a la muchacha, al esposo, imagínate. Y yo aquí no tengo a nadie. Y ella todavía se basa en el celular. No. Sí, Anda, estás muy bellaca porque a los 7 meses no molestan. Bien, dile, Cami, dile, bien hecho. No, yo tampoco, nada de pantallas para Olivia, nada. Ah, bueno, lo que te estaba preocupando de la radiación o de la luz azul, pues no va a hacer ningún daño físico en el ojo. Entonces no pasa nada. Puedes Pues, seguir hablando con el tío Julián a distancia. Sí, no pasa nada. Okay. Ah, bueno, porque es que en alguna videollamada. cuenta de Instagram de estas que recomiendan cosas, había leído eso, que si uno está, digamos, chateando, contestando mensajes y está lactando, por ejemplo, cualquier cosa, que esa luz los podía afectar. No. No hay evidencia en lo absoluto y se ha estudiado, pero no hay evidencia que haga un daño en el ojo o en cualquier parte en la retina o en cualquier parte del ojo. ¿Alguien más nos quiere compartir algo? ¿Su experiencia con sus bebés? Juli, yo necesito que esté la charla ya en YouTube para pasársela a Roger porque él presta celular, yo no presto celular. Bueno. Y sufro con eso. ¿Y cuántos años Esa tienen es la niñera tus de hijos, él. Mari? Santiago 2 y medio y Juan Pablo 5. Ajá. Pero ahora mismo se ha convertido en la niñera porque por el trabajo, por todo, y ha sido terrible. Pero ahora se me ocurrió contratar a la Miss del Jardín de Santiago y va por las tardes a mi casa, empezó ayer. Okay. Entonces, pues, para que los ponga a jugar y hacer como actividades y se alejen un poco de lo que es el televisor y las pantallas. Claro. Porque ha sido terrible. Sí. Pero, Juli, mira que los míos son como más grandecitos que las otras mamitas que hablaron. En Nick los programas son así como los que tú describías. Bueno, ahí dan Dora es de Nick Junior. Y hay otros Blaze, y esos son los que yo les dejo, que además son súper chéveres porque les enseñan temas de cálculos y cosas así. Blaze es uno de unos carritos. Entonces también les enseñan temas matemáticos y así. Entonces, esos son los que yo les dejo ver. Claro. Y es importante que cuando lo estén viendo, estén prestando atención y estén sacándole provecho a lo que están viendo. O sea, no es poner el televisor, así se adora, mientras come, o poner el televisor mientras hace otra actividad. No, si el niño está enfocado en ese momento en que está jugando con su hermanito,
apague todo y que juegue con el hermanito, que es mucho más provechoso que vean la televisión. Si en el momento en el que le van a poner la televisión, la otra opción es llanto o no hacer nada o nada productivo, ahí es cuando vale ponerle la televisión. Entonces la televisión no debe, ni dispositivos en general, no debe reemplazar una actividad que sea mucho más provechosa, una actividad física. Debe reemplazar Sí, claro. un tiempo muerto, ¿ya? Así es. Eso es cierto y eso es lo que tratamos también en la casa, pues en estas épocas, aunque sea ir a comprar una paleta en vez de televisión. Pues Y lo otra poco que cosa es podemos hacer. que los niños lloren un poquito no es malo, ni está mal, pues porque A mí no no me hay que molesta. darles inmediatamente el consuelo. Yo sé que aguantarse un niño llorando en la casa a veces puede ser desesperante, pero a veces los niños necesitan llorar un ratico y calmarse ellos solitos. No les va a pasar nada porque lloren un ratico. Sí, a mí no me molesta realmente, a mi esposo le molesta más, pero a mí no me molesta. Al vecino pregúntenle, que a él sí le molesta que mis hijos lloren. Pero eso es cierto. Eso es cierto y pues uno trata de pues, poner en práctica esto lo más que se pueda. Igual estamos pasando por un momento difícil todos y para muchos se ha convertido en la niñera. Sí. Lo que es el televisor y eso, se ha convertido en nuestra niñera, pero pues tratemos de ponerlo en práctica. Bueno. Me avisa. Si alguien más tiene